Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas peu. Audio Jungle. Audio
Bueno, me avisan que ya estamos en vivo, así que vamos a ir arrancando. Les doy las buenas tardes a todas y todos. Gracias por conectarse. Mi nombre es Aldana Nungeser y les doy la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo de charlas sobre salud y derechos humanos, organizado por el Grupo Académico UNS en conjunto por el Voluntariado en Formación Básica en Derechos Humanos y avalado por el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Les voy a presentar al disertante del día de hoy. Él es Hugo Kern, es psicólogo, psicoanalista, profesor de trabajo transdisciplinario en el campo de la salud mental, en la carrera de enfermería de la UNS, profesor en la licenciatura en psicología en USAL, jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca, autor del libro Colectivo Inconsciente, ensayos sobre salud mental, y nos va a hablar sobre autonomía, obediencia y salud mental. Así que te cedo la palabra, Hugo, gracias por estar acá. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y además se está realizando la 24ª jornada de salud mental locales, que son un esfuerzo de comunicación por parte de los trabajadores y las trabajadoras del primer nivel de atención, y que dan cuenta un poco del recorrido y de la continuidad histórica y también de las nuevas cuestiones que aparecen. A fin de ser productivos con el uso del tiempo que vamos a hacer, habíamos propuesto, porque vamos a utilizar la experiencia de Milgram, la vamos a utilizar para pensar la temática de la autonomía y la temática de la obediencia, el sometimiento, y cómo estos conceptos se articulan con un concepto sumamente complejo que es el tema de salud mental. Y para hacer ese recorrido previamente vamos a ver un breve video de unos minutos sobre la experiencia de Milgram. ¿Puede ser? Dale, buenísimo, ahora lo ponemos. Dale. La conformidad final, la obediencia total al líder, se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Asch. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Continue, please. Go on. Red. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. The next phrase is fast. Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me out. Bird, Let me car, train, plane. Continue, teacher. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast, bird. The next one
blunt. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada 1000, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, 2/3 de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Le pregunté a Stanley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Dijo, ninguno, ni uno. Bueno, ahí avisan que terminó el video, así que volvemos con el tema de la disertación. Está silenciado, Hugo. Tanta tecnología últimamente, nos vamos... La otra vez escuché, este fin de semana, una nota que le hicieron a Boaventura Sousa, y él planteó que el siglo XXI empezó con la pandemia, porque así como el siglo XX empezó no coincidiendo con la fecha cronológica, sino con la Primera Gran Guerra, él sitúa el comienzo del siglo XXI en esta pandemia que nos ha afectado a todos y ha modificado de manera global la forma de relaciones, y además nos pone de cara a la necesidad de ver nuevamente cómo nos vamos a manejar como sociedad, ¿no? Y qué capacidad tenemos de organización. Obviamente, ustedes habrán visto, la experiencia de Milgram es muy conocida, es un experimento social fuertemente controversial desde el punto de vista ético. Hoy esa experiencia no se podría hacer científicamente como la hizo Milgram, porque hay una serie de códigos de ética que estamos atentos a cumplir, y hay razones para esto, que entre otras cosas, justamente, tiene que ver con lo que hablábamos del tema de derechos humanos. Está proscripta este tipo de acciones de provocar un sufrimiento a un ser humano en estas condiciones. Esta temática fue reactualizada como discusión en la participación de un equipo de psicólogos, ustedes recordarán, en el proyecto de Guantánamo, donde la ciencia de la psicología fue utilizada para los interrogatorios, como lo llamaban en ese momento, interrogatorios con técnicas para apropiarse de la información, que no eran otras cuestiones que la tortura psicológica y el sufrimiento psíquico utilizado. Ahora, bien, la cuestión que plantea la experiencia de Milgram con el interrogante que él tenía era pensar si las personas que eran capaces de realizar actos crueles o que habían tenido funciones de actos crueles, como fue el punto del cual él dispara su experiencia, cómo alguien podía administrar un campo de exterminio, qué características tenían estas personas, y ahí se genera un debate si es que hay alguna patología en particular, alguna característica psicopatológica o de personalidad que llevara a la persona a realizar semejantes actos de crueldad. Y las corrientes se dividen en dos, una que tiene que ver como hipótesis con la agresividad, digamos, con un supuesto instinto agresivo de las personas que encontraría la posibilidad de manifestarse. Lo que va a demostrar Milgram en su experiencia, que es la que vimos en este corto video, es decir, donde alguien hace la función de docente y alguien hace la función de alumno, el alumno es un actor y el docente es el verdadero sujeto de la experimentación. ¿Qué ocurre allí? Lo que se demuestra es que las personas pueden realizar actos crueles y conductas inhumanas, como aplicarle una descarga eléctrica a otro, bajo una serie de condiciones, que es la que quiero que pensemos,
que están relacionadas con la obediencia, es decir, no tanto con un instinto agresivo, con una necesidad agresiva por parte de las personas, sino con una fuerte matriz de obediencia a determinadas imágenes que vuelven al sujeto absolutamente vulnerable. Y esta es la primera cuestión que nosotros tenemos que plantear, por eso planteamos la temática de la autonomía. La temática de la autonomía desde el punto de vista psíquico, la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana de establecer opciones, de establecer prioridades, de tomar decisiones, y con qué limitaciones nos encontramos frente a esta posibilidad que tenemos de tomar decisiones. El polo en el que nos manejamos es autonomía y heteronomía. La autonomía es esa posibilidad que tenemos de decidir, y la heteronomía son aquellas condiciones de dependencia de un otro. Obviamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los desarrollos del psicoanálisis con respecto a esta temática. Nosotros sabemos que muchas veces decidimos sin ser demasiado conscientes de las decisiones que tomamos, que muchas veces las motivaciones las vamos descubriendo, que no somos amos en nuestra propia casa, que el trabajo de avanzar en el control de nosotros mismos y de nuestras decisiones es justamente un resultado de un trabajo. Ahora, de un trabajo que comienza, por eso pensamos, cuando el niño pequeño depende de sus cuidadores, está en un estado de dependencia que es tan fuerte como que si no hay un entorno que cuide a ese niño, al cachorro humano, lo cuide, lo proteja, interprete sus necesidades, es imposible la vida, ¿no? La vida humana es producto del cuidado de esos vínculos que se van a producir. Ahora, en toda esta etapa, el niño va ganando autonomía en la medida que va evolucionando la vida, pero con una fuerte matriz de salida de dependencia. Entonces, el primer punto que nosotros vamos a decir es que la vida humana va de la dependencia absoluta de los primeros tiempos de la vida, del lactante, hacia la independencia relativa. Este es el planteo que hace Winnicott, quien ha estudiado la psicología infantil, planteando no que llegamos a una capacidad de tener una independencia absoluta, como nos plantearía una autonomía absoluta. La autonomía, entonces, es siempre relacional. La autonomía es siempre un producto de las relaciones y del entramado de relaciones y de vínculos que se dan. Es decir, porque si no sería muy fácil pensar que cada uno es, como te diría, es producto de su propio mérito, de su propio esfuerzo. Sin duda hay una relación con la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de hacernos responsables, de poner energía a aquellas cosas que deseamos, de sostener en el tiempo nuestro deseo, inclusive de planificar y de avanzar. Pero también sabemos que esta vinculación con las posibilidades y las oportunidades que nos da el entorno están fuertemente determinadas por razones sociales, económicas, culturales, que van variando a lo largo del tiempo. Por eso decimos, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que cuando hablamos de salud mental, tratamos de mantener un enfoque que nos permita distanciarnos un poco de las clasificaciones psicopatológicas. ¿Por qué? Porque las clasificaciones psicopatológicas no dan cuenta del sufrimiento humano que implica el peso del diagnóstico sobre una persona. Cuando a una persona le desplazamos o le reemplazamos su nombre propio por un diagnóstico, lo que vamos a ir logrando es una forma de alienación a un diagnóstico que va a producir una carga de sufrimiento agregada al problema.
Y esta es una de las razones por las cuales hay una serie de temores y además procesos de estigmatización en nuestra sociedad que terminan excluyendo a personas y grupos del acceso a la salud. El tema que ustedes vienen trabajando es justamente la salud como derecho. Entonces, lo que vemos cuando hay grupos y cuando hay personas estigmatizadas, es decir, una vez que la estigmatización se produce, lo que se produce es, el efecto siguiente es la segregación, la reducción de derechos y por consiguiente la dificultad para acceder a las formas de tratamiento. Esto es lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud a plantear que muchas veces los procesos de estigmatización tienen consecuencias más negativas que la misma patología, vamos a decirlo, o que están ahí, la marginación, el temor, toda la cuestión del estigma que hay sobre el loco y el apartamiento del loco termina generando más problemas que la problemática en sí. Ahora, hay muchas cuestiones en las cuales la autonomía se ve interrumpida, como decíamos, claramente cuando un niño no dispone de una autonomía absoluta, que decíamos necesita de un entorno que lo cuide, necesita y supone una confianza en el entorno, por eso la vulnerabilidad, si ustedes, cada uno de nosotros piensa, la vulnerabilidad está directamente relacionada con la dependencia del entorno. Por eso los sectores más vulnerables son los que más dependen del entorno. Por eso los niños y los ancianos, en tanto etapas de la vida y las personas que padecen enfermedades, los momentos en que necesitamos apoyo del otro, nos vuelve vulnerables. Es decir, cuando nosotros usamos un término en el trabajo cotidiano, que es la cuestión del estrago materno, que es cuando el niño se encuentra el niño o la niña se encuentra en una relación de dependencia de una persona que no lo quiere o de una persona que lo rechaza. Ese encierro trágico lleva a un monto de sufrimiento increíble e insoportable, porque justamente es en el depender de quien justamente no te va a cuidar precisamente o se producen alteraciones muy grandes en este sentido. Quiero decir esto, entonces, dependencia del medio y vulnerabilidad son dos relaciones. Cuando necesito estar acompañado. Por eso cuando una persona está enferma, padece por una enfermedad, la sensación de soledad, de no ser atendido, de no ser escuchado, fundamentalmente sobre este punto, muchas veces las personas necesitan ser alojadas, escuchadas, contenidas a través de una mirada y a través de un contacto, es lo que se pone en juego en estas situaciones que son situaciones críticas. Obviamente, cada uno de nosotros también responde o debemos conocer nuestros estados emocionales. También sabemos que los estados emocionales pueden dar lugar a estados pasionales. En los estados pasionales, lo que suele ocurrir es que tendemos a perder el control de nosotros mismos. Una persona que odia o que se encuentra en una situación de odio o enganchado en una situación de estar atrapado en una situación, va perdiendo justamente este elemento de la autonomía. Sí, pagará las consecuencias en todo caso, o deberá después incluir las decisiones que toma en ese estado, pero el proceso de quedar capturado en un estado emocional, perdiendo la posibilidad de reflexionar, es otra de las formas que nosotros entendemos que se atenta contra este principio de la autonomía. Por eso decíamos, por ejemplo, cuando planteamos el cuidado de los cuidadores, lo que planteamos es que cada uno de nosotros, tal como lo demuestra la experiencia de Milgram en un sentido, cada uno de nosotros, puesto en una situación, va a reaccionar
siguiendo algunas de las características que esa situación nos plantea. Lo que va a plantear Milgram es que las personas mayoritariamente cumplieron con la consigna. Las personas que se sometieron a ese protocolo de investigación terminaron aplicando las descargas eléctricas que hubieran sido mortales en la mayoría de los casos. No un porcentaje menor. El 70 y el 80% de las personas, y solo algunos, se rebelaron a la autoridad del investigador. Lo que nos demuestra que nosotros, los seres humanos, tendemos a reaccionar de manera más o menos emocionales en función de la situación. Entonces, cuando estamos en una situación que es muy estresante, lo que vamos a encontrar es que la capacidad de respuesta que tenemos va a estar guiada por 3 principios básicamente. Uno es la evitación, la huida, digamos, la evitación o la huida, que es una forma de tratar de salir del sufrimiento, el ataque, que es frente a no poder huir de la situación, es tratar de atacar a quien tengo más o menos cercano, y la tercera posibilidad, más compleja, es sin posibilidades de huida, sin posibilidades de ataque, es el desarrollo de toda una dimensión de inhibición y de comportamientos angustiantes que el sujeto va a sentir. Pero esto va a ser como si no existe la mediación a través de la palabra y de la posibilidad de reflexión, va a ser un caldero, digamos, va a ser una cantidad de presión que fundamentalmente se va a sentir en el cuerpo y se va a registrar en los vínculos que se van a ir deteriorando sistemáticamente. Y los vínculos que primero se afectan son los de las personas más cercanas. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver el experimento de Milgram con la cuarentena? Porque quiero que pensemos un poco en esto, ¿no? Nosotros vemos que en esta época que nos toca vivir, y se había dicho la apertura del siglo XXI, la cuarentena es una marca fundamental. Porque hay 2 o 3 elementos que no quiero extenderme demasiado porque tampoco es el objetivo de esta charla. Hay 2 o 3 elementos que Milgram marca que hacen también a razones por las cuales se manifiestan estos comportamientos. El experimento de Milgram permite destacar 5 factores dentro de por qué una persona puede realizar estos actos crueles también. El primero, fíjense que es la distancia social. Es una experiencia, y digo, la distancia social y el distanciamiento social. Nosotros preferimos hablar con respecto al tema de la pandemia, no con demasiado éxito, la verdad, de distancia sanitaria. Desde el principio planteamos que distancia sanitaria en sentido de medidas sanitarias que tienen que ver con el cuidado. El distanciamiento social remite a otras cuestiones. Justamente la experiencia de Milgram lo que demuestra es que, porque tuvo varias modificaciones este experimento, tuvo varias modificaciones. La persona veía al sujeto, primero lo escuchaba, pero no lo veía directamente y no tenía contacto con el actor que sufría, lo veía a través de una pantalla. Entonces, el verlo a través de una pantalla, la distancia social, permitía la manifestación de comportamientos crueles. Cuando el experimentador se acercaba y entablaba un diálogo o establecía un contacto físico con el supuesto alumno, la experiencia de los comportamientos de crueldad e inhumanos pasaban a ser retenidos. O sea, no era lo mismo accionar sobre una persona que se la veía a través de una pantalla o que se la escuchaba a lo lejos, a tener una persona cara a cara y con posibilidades de contacto. Digo esto porque hay algo de esta cuestión, de lo que nos está pasando con lo que hemos pasado con este tema, donde la distancia social
dio lugar a comportamientos de la pérdida de contacto corporal, da lugar a comportamientos, o puede potencialmente aumentar los comportamientos crueles con respecto al otro. Este es un punto. Y el otro punto que es interesante, me parece que es plantearlo, es la acción secuencial. La acción secuencial tiene que ver con como la ley de la rana hervida que se usa en derecho, ¿no? La consigna es, si uno pone una rana en agua muy caliente, la rana salta y se va de la olla. El concepto es, si lentamente vamos elevando la temperatura del agua, la rana queda hervida sin tener posibilidades de reaccionar. La acción secuencial es esto de empezamos con 14 volt, 15 volt, 20 volt. Ahora, cuando ya llega a un voltaje que la persona empieza a dudar, el problema que tiene la persona con la acción secuencial es que sería admitir que el error hace rato que lo viene cometiendo. Entonces, esa imposibilidad que tenemos muchas veces de retroceder en una secuencia tiene un peso. Por eso a veces tomamos una medida, la vamos sosteniendo en el tiempo y pasa que esta es una de las razones, más allá de las razones que puede haber científicas, discursivas y demás, muchas veces no se puede retroceder con algo porque se ha seguido un paso secuencial que por distintas razones es muy difícil que se admita. Cuando hablamos, por ejemplo, de la sobrepoblación, por ejemplo, de una institución, es que cuando vos tenés una capacidad de 20 personas, el problema lo empezás a tener cuando aceptaste la persona número 21, porque a la número 30 ya perdiste la referencia. Entonces esto se entiende, este es el problema de la acción secuencial. Esta es una paradoja, la paradoja de la acción secuencial que lo va a plantear Milgram. Y me parece que también lo podemos pensar en la otra cuestión que tiene que ver con los aspectos psicológicos y con la salud mental, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en esta acción secuencial en nuestra vida es lo que nos dificulta reconocernos a nosotros mismos y las decisiones que tomamos y la posibilidad que tenemos de tomar otras decisiones en ese marco, ¿no? La otra cuestión es la moralización de la técnica o de la tecnología. Es decir, cuando la tecnología es el nombre o ese vendría a ser como el nuevo ideal que justifica cualquier tipo de acción. Es que nosotros lo vemos en nuestro campo, por ejemplo, cuando se privilegia el logro técnico por sobre el tema del logro práctico. Por ejemplo, es cuando decimos la operación fue un éxito, pero el paciente se murió, ¿no? Digamos, este terreno que nos lleva a pensar, bueno, estemos atentos a esta moralización de la tecnología cuando hacemos cosas en nombre de la tecnología, que inclusive nos puede llevar a pensar que la salud es la ausencia de enfermedad, cuando la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Y es más, en este continuo de la vida, y en el caso de la salud mental, vamos a hablar de estados pertinentes, de diagnósticos situacionales, de situaciones coherentes a la situación de vida. El otro tema importante es la disolución de la responsabilidad o la responsabilidad flotante. El punto central, cuando una persona en la experiencia de Milgram empezaban a dudar, es un protocolo de acción muy básico que él le decía, usted debe seguir, siga por favor. La segunda es, nosotros lo contratamos para que usted cumpla con este mandato. Y el último recurso, que era el más efectivo, es cuando lo liberaba de la responsabilidad. El tutor le decía, bueno, mire, si la persona decía, pero esto le va a causar daño, el tutor le decía, bueno, usted no se preocupe, si pasa algo negativo va a ser responsabilidad mía. El hecho de que el sujeto pudiera decir que lo que pasara no fuera de su responsabilidad, le permitía, o sea, es el fundamento central para
el desarrollo de la inhumanidad en el acto, ¿no? Esta condición previa de renuncia a la responsabilidad es fundamental para poder situarse de esa manera. Y esto en la experiencia de Milgram y en situaciones extremas, pero también pensemos en todo lo que nos cuesta asumirnos a cada uno de nosotros como sujetos responsables de nuestra vida. Que la vida tiene que ver con las decisiones que se toman, con las orientaciones que también uno puede asumir y con la capacidad que uno tiene de desarrollar elementos y de desarrollarse como persona, como integrante de una comunidad. Porque además, cuando hablamos de autonomía, tenemos que pensar que la autonomía no es una autonomía individual. La autonomía es siempre una autonomía colectiva. La autonomía siempre se da en un contexto del conjunto, o sea, no podríamos pretender ser autónomos uno y no una autonomía para todos. Es básicamente el núcleo central. Y otra cuestión que es muy importante en la experiencia de Milgram, que está relacionado con la responsabilidad, y que, digo, nosotros la podemos pensar, es sobre la temática de la concentración del poder. Cuando las sociedades y los individuos ponen el poder en otro lugar, ponen el poder en un lugar que tenga que ver fundamentalmente con un poder ejecutivo. Nosotros tenemos una historia que nos hace, digamos, como desconfiar de las instancias deliberativas, que son fuertemente devaluadas, y una fuerte demanda a las instancias ejecutivas. Como que la demanda pasaría por ahí, ¿no? Por un poder ejecutivo, por un poder con una lógica de pensar que el poder está puesto en otro lugar y en ese lugar esa lucha por ese poder se da en ese escenario. La concentración del poder, digamos, y es la antesala al sometimiento a ese mismo poder. Es decir, que nosotros lo que nos planteamos acá, que inclusive en este contexto, y en los contextos críticos, sobre todo, que por un lado hacen la necesidad de tener una clara cadena de mando y una clara cadena de, como te diría, de ordenamiento, pero es que esta cadena también da lugar a la posibilidad de que este poder permita la aparición de comportamientos crueles que de otra manera, en tanto se pudieran sostener enfoques plurales, que acepten la diversidad y demás, nos podrían permitir contener este tipo de respuestas. Yo les decía antes, el experimento de Milgram es un experimento que tiene fuertes cuestionamientos éticos, por eso decía. Pero si ustedes observan, porque nuevamente, ¿no? Los condicionamientos éticos existen y son para quienes están dentro de determinadas instituciones. Esto lo vimos en la experiencia de Milgram, fue replicada hace poco tiempo y está disponible en Netflix, en las experiencias que realizó un mentalista del Reino Unido, Derren Brown, que vuelve a realizar el experimento de Milgram con una versión, por supuesto, de su superproducción de Hollywood. Este hombre se dedica a hacer ese tipo de manipulación de los sujetos. A mí que puntualmente me interesan las formas de trabajo y de influencia sobre las personas y las formas del peso de la renuncia subjetiva y de la forma de realizamiento subjetivo que se evidencian en nuestra sociedad. Derren Brown tiene varias experiencias de estas. Y en estas no hace demasiado tiempo, vuelve a hacer el experimento Milgram en vivo y en directo. Terriblemente confirman todos los resultados del experimento que Milgram realizó en los años 50. Digamos que empeoran.
la experiencia que hace Derren Brown también tiene una nueva dimensión, porque lo que hace, digo, otra cuestión, que es cuando él les informa a las personas que participaban en este experimento Milgram realizado en ese momento, todos se sorprenden, algunos se enojan, porque muchos quedan con una sensación muy fea de haber hecho sufrir a alguien, pero la mayoría de las personas aceptan salir publicadas como presentadas en la película sobre la base de una contratación y una retribución económica. Es decir, que aparece una nueva forma de alienación, nueva y absolutamente vigente, de esta modalidad del experimento Milgram y de esta modalidad que podemos tener los seres humanos de renunciar a la subjetividad, a la responsabilidad, como una forma de contratación y de ejercicio. Yo los invito a que lo vean porque realmente es notable si uno puede pensar el peso que tiene esta situación en cada uno. La salud mental básicamente tiene que ver justamente con el ejercicio de la autonomía, pero no pensando que la autonomía es algo que se va a lograr, que va a ser el resultado final de un proceso. No, la autonomía está jugada en todo el proceso, forma parte del proceso. No es que hoy te encierro para que mañana seas libre, sino que aprenderás a manejar la libertad y la responsabilidad del vamos. Y ese proceso, esa es la primera condición más difícil de sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Que la autonomía forme parte del vamos de todos los procesos de cuidado de la salud mental. Porque a su vez, la salud mental es esto, es la capacidad que tenemos nosotros de tomar conciencia en la situación en la que estamos, es la capacidad que tenemos de reconocer los vínculos y de entender que es por el lado de los vínculos con los otros, es entender que es por el lado de la renuncia de las aspiraciones narcisistas, del uno mismo, para poder encontrarse con otros, de establecer acuerdos, de establecer formas de comprenderse y de comunicarse con otros, es que la salud mental circula por esos lados. La salud mental es siempre el producto de una apuesta a los vínculos. Badinger, cuando hizo el mapa de la felicidad, es el estudio más largo que se hizo, creo que duró alrededor de 80 años, es un estudio serial de familias, y él lo que trata de armar es a qué familias qué personas fueron las que fueron felices, o qué indicadores se podía tomar de felicidad. El estudio es concluyente, no es el dinero, no es el estudio, no es el trabajo, es la calidad de los vínculos que cada persona ha podido armar. Este es un estudio que es transgeneracional, ¿no? Porque estamos pensando que se ha hecho con indicadores, encuestas, seguimientos durante mucho tiempo, pero en este sentido que esta posibilidad de construir vínculos saludables, de sentirse acompañado con otros, la cuestión va por ahí. El tema es cuántas veces nosotros mismos conspiramos contra eso. Y es más, porque también cuando la salud mental se convierte en la normalidad, que no es lo mismo, la normalidad viene de la norma, muchas veces la norma está en contradicción con las posibilidades que tenemos los seres humanos de imaginarnos una realidad mejor para el conjunto y poder comprometernos con eso, ¿no? Bueno, no sé si, me parece que estamos ahí en tiempo como para ver si podemos tener algún intercambio o cómo hacemos. ¿Qué decís vos? ¿Tenías algo más para agregarnos con la presentación? ¿Algo más que te haya quedado para decirnos? Sí, digo una cuestión más. Cuando nosotros hablamos de la obediencia entendida como la posibilidad, a ver, porque hay cierto nivel de necesidad social de tener ciertas reglas del juego y de cierta capacidad de
adecuarnos a un entorno, ¿no? Digo, no quiero decir que llamemos a un proceso contrainsurgente permanentemente, digamos. La obediencia es necesaria como proceso de aprendizaje de alguna manera. Lo que estamos diciendo es que fundamentalmente el sometimiento se juega peligrosamente cuando implica la renuncia a la subjetividad, cuando implica la renuncia a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y en este sentido, por eso decía, la obediencia en última instancia, lo que se manifiesta como la inhumanidad puesta en juego en la experiencia de Milgram, es eso. La persona que aplica una descarga eléctrica a otro lo hace por ser obediente a un mandato que viene de un otro y a un poder que viene de un otro, bajo la condición de sentir que está exceptuado de la responsabilidad subjetiva de lo que está haciendo. Entonces me parece que este es el punto que nosotros debemos marcar y pensar en relación con el tema de la salud mental y en relación con la temática de la libertad individual y los proyectos colectivos. Porque además, otra cosa, finalmente, para terminar, para tratar de entender cómo funciona algo, uno debe tener un proyecto de elucidación, uno debe desear tratar de comprenderlo. Y también esto es un acto de autonomía, porque la autonomía en última instancia es esta posibilidad que tenemos nosotros de construir nuestras propias reglas en conjunto con otros. El máximo poder que se puede tener sobre alguien, dice Castoriadis, el máximo poder que se puede tener sobre alguien no es el tenerlo encerrado. Él va a decir, el máximo poder que se puede tener sobre alguien es hacer que alguien haga algo haciéndole creer que lo que está haciendo es decisión propia. Entonces, esta posibilidad que nosotros tenemos de pensar, ¿sí? De pensar y de disolver es lo que nos garantiza que no estamos siendo el producto, digamos, de las decisiones de otros, sino que nosotros mismos estamos participando en esas decisiones. Bueno, yo te quiero agradecer, sinceramente estoy escuchando muy mal porque acá tengo como una lluvia torrencial, avísame si escuchás, tengo todo un techo de madera y escucho que repiquetea la lluvia, pero bueno, hasta hace 2 minutos pude escuchar todo claramente, realmente te agradezco un montón por haber participado, por estar hoy acá en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta es una actividad muy importante para nosotros, ya que fue organizada por el voluntariado en formación básica en derechos humanos. Y bueno, quiero agradecerte por haber participado para construir espacios de debate, dándole un enfoque interdisciplinario, porque bueno, para nosotros y nosotras es muy importante trabajar por la formación profesional completa de nuestros compañeros y compañeras, y sin dudas esto se hace con un enfoque desde varias aristas. Así que bueno, te agradezco muchísimo y espero poder tener alguna otra actividad sin tanta lluvia de fondo. Y bueno, a quienes se conectaron les agradezco muchísimo. Y los espero mañana para finalizar el seminario jurídico penal. Mañana vamos a hablar sobre género y justicia penal, así que los y las espero. Muchísimas gracias y bueno, les espero verlos nuevamente. Gracias, Adana. Saludos a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Adiós. Chao. Audio Jungle. Audio Jungle.